Quiero darle la honra y la gloria al Señor, pero antes de hacerlo, quiero que cierre sus ojos conmigo. Y Señor, quiero levantar delante de ti, Señor, esta mañana, Dios, una oración, Dios. Quiero levantar delante de ti mi vida y mi corazón, Dios. Tú sabes solamente, Dios, la necesidad de cada uno de los que vamos a escuchar tu palabra, Dios. Tú conoces, Padre Santo Dios, que estamos aquí, Dios, pendientes de escuchar tu palabra, Dios. Y te ruego que hables a nuestros corazones, Dios. Hables a mi corazón, Dios. Sigas hablando a mi vida, Dios. En el nombre de Jesús, Dios. Y te doy gracias por este momento en donde pudimos alabar tu nombre, cantarte, Dios. Y que realmente, Dios, estemos esperando tu pronto regreso, Dios. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor y Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Ayúdanos, Señor. Que el Señor nos ayude realmente a escuchar su palabra, a estar atentos. Que nuestros oídos estén atentos. Que no vengamos nada más a cumplir con algo, ni tampoco que estemos pendientes en la transmisión para que me vean que estoy. Hay mucha gente que también se mete por curiosidad. Y yo le pido al Señor que hable con cada uno de nosotros, los que van a escuchar esta palabra. Que hable al Señor en nuestra vida, que hable al Señor en nuestro corazón. Y tú sabes que hay algo que Dios demanda de ti. Hay algo que Dios demanda de mí. Y así le puse como título a esta predicación, a este sermón, a esta enseñanza. Lo que Dios demanda de mí. Y quiero ir un poquito con ustedes a lo que hemos estudiado durante muchos años aquí en la congregación, durante los discipulados, ¿verdad? Hacer como un tipo prefacio, un poquito una antesala de lo que vamos a hablar, de este profeta. ¿Se acuerdan cuántos profetas, cuántos libros proféticos hay en el Antiguo Testamento? ¿Alguien se acuerda más o menos? Ok, bien contestado. Para aquellos que están allá y para los que están aquí pensando también. Estamos hablando de que hay 16 libros de profetas del Antiguo Testamento aproximadamente y se dividen en profetas mayores y profetas menores. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Se dividen en dos, ¿ok? Acuérdense de eso. Profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores, ¿a qué se refiere con profetas mayores? Se refiere a la cantidad de capítulos que escribieron, a la cantidad de versículos que hay en los libros, ¿verdad? Y estos profetas mayores son 4. Por ejemplo, ¿se acuerdan de uno de esos libros? Por ejemplo, es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son los 4 profetas mayores. Acuérdense de esto. Son 4 profetas mayores. Y luego están los profetas menores. Y los profetas menores no es que tengan menor importancia, sino que tienen menor cantidad de versículos o capítulos en los libros que ellos escribieron, pero tiene exactamente la misma importancia. Dentro de lo que vamos a hablar del Señor, de parte del Señor el día de hoy, llevándolos un poquito a esto, vamos a hablar sobre un hombre que fue contemporáneo de 2 profetas. ¿Qué es contemporáneo? Que vivieron en el mismo
en la misma época, en los mismos años aproximadamente. Unos eran mayores, otros eran menores, pero coincidieron en una época, en un determinado periodo. Voy a hablar del libro de Miqueas. Miqueas es uno de los profetas considerados como profeta menor. Y el nombre de Miqueas significa el que es como Jehová. Es lo que significa el nombre de Miqueas, el que es como Jehová. Y Miqueas vivió en un tiempo en donde el pueblo de Dios se dividía en dos reinos. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado aquí, que lo hemos visto o lo hemos escuchado? ¿Sí? Y estaba el reino, Israel estaba en el reino del norte, ¿se acuerdan? Y estaba Judá en el reino del sur. Y este hombre, este hombre de Dios, Miqueas, profetizó durante el reinado de 3 reyes. ¿Sí? Quiero que me acompañen a buscar en el libro de Miqueas. Vamos a buscar Miqueas en el capítulo número 1, versículo 1. Abra la palabra del Señor. Miqueas capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, de Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Está hablando de los 3 reyes donde él estuvo viviendo, o el periodo donde él estuvo profetizando o hablando palabra del Señor. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, ahorita voy a regresar con esto, es la forma de profetizar. La forma en que un profeta hablaba al pueblo de Dios. La forma en que los exhortaba y les decía que se arrepintieran de sus pecados, de sus maldades, de sus transgresiones, de su idolatría. Y ahora se dice que hay escuela de profetas, ahora se dice que una profecía es cuando el Señor te dice tu futuro. Y vuelvo a un paso atrás, a un punto atrás, que Miqueas vivió durante este periodo donde están estos 3 reyes, Jotam, Acaz y Ezequías, pero les había dicho que tuvo 2 profetas más que eran contemporáneos de él. ¿Se acuerdan? Uno que es Isaías, era contemporáneo de Miqueas. ¿Dónde lo podemos ver? Acompáñenme a buscar el libro de Isaías. Esto es un poquito como antesala de lo que vamos a hablar, o un poquito de conocimiento de lo que vamos a saber, para que sepamos quién es Miqueas. ¿Sí? Isaías capítulo 1, versículo 1, ¿ya lo tiene? Isaías capítulo 1, versículo 1, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías. Fíjense, está hablando de un antecesor más, de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Si volvemos a Miqueas, Miqueas habla sobre Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Sí están conmigo? Y si vamos ahorita a buscar en el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1, si ya lo tienen, diga conmigo amén. Dice el versículo 1, capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Se dan cuenta que estas 3 personas, Isaías, Oseas y Miqueas, eran contemporáneos? Estaban dentro del mismo tiempo, más o menos. Y si usted ha escudriñado y ha leído la palabra del Señor en repetidas ocasiones, ha visto lo que habla el libro de Isaías, ¿verdad? Se ha dado cuenta de cómo Dios hablaba al pueblo a través de Isaías. Si usted ha leído el libro de Oseas, se da cuenta cómo Dios habla, ¿verdad? A través de este profeta.
Y una de las cosas que la forma en que habla Oseas es a la esposa infiel. ¿Se acuerdan que se iba por otro lado? Y el Señor, hablando aquí en una forma espiritual, iba por ella y la traía otra vez. Iba por ella y la traía otra vez. Y el Señor está y una y otra vez. Hey, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Vente para acá. Aquí estoy. Aquí está tu rey. Aquí está tu amado. Y en el libro de Isaías, en el libro de Miqueas, en el libro de Oseas, vemos cómo el Señor está llamando a su pueblo, cómo le dice a su pueblo que está viviendo en pecado, cómo le dice el pueblo a su pueblo que está viviendo en maldad. Y con esto que estoy diciendo, estos puntos, yo quiero iniciar lo que es el sermón. Teniendo este prefacio, por decirlo de una forma, con esto quiero iniciar. Imagine usted que hoy en la mañana llegó el periódico a mi casa. A las 6 de la mañana llegó el del periódico y ¡pum! Me lo aventó. Ahí a la puerta de la casa, salí con mi bata, mi perro a mi lado y lo saqué del buzón. Y abrí el periódico y leí una noticia a 8 columnas. ¿Saben lo que es 8 columnas? Una nota a primera plana. ¿Saben qué es a primera plana? Bueno, para empezar, ¿saben lo que es el periódico? Creo que ya no se usa el periódico, ¿verdad? Pero imaginen que hubiera yo hecho eso esta mañana. Salir con mi café, mi bata, mi perro a recoger mi periódico. Una mañana como la de hoy en Saltillo, llena de neblina. De hecho, cuando abrí la ventana pensé que estaba en Londres, una cosa de esas, pero ya después vi a mis vecinos y dije, no, estoy aquí en Saltillo, ¿verdad? Pero imagínate que saco mi periódico y lo leo. Imagínate, imagina esta noticia. Y quiero que pongan atención. La gente piadosa ha sido eliminada del país. ¿Están de acuerdo? Estoy hablando ahorita del 2021. ¿Hay gente piadosa? La gente buena, ¡pum!, ha sido eliminada del país. Ya no existe. Ya no hay nadie piadoso. ¿Es real o no es real? O que dijera el periódico, ya no hay gente honrada en este mundo. ¿Es real? O que dijera, todos tratan de matar a alguien. Que dijera en 8 columnas, unos a otros se tienden redes, se tienden trampas entre la gente. Pregunto, ¿esto es real? ¿Pasa actualmente? Lo que les estoy diciendo, ¿está pasando actualmente, sí o no? Pasa. Voy a seguir. Escúcheme lo que le estoy leyendo, lo que le estoy diciendo. A la gente nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. La gente es bien buena para hacer lo malo. De volada, hace lo malo. Es algo que lo traen implícito. O imagínense que diga, fíjense todo lo que estoy diciendo. Funcionarios y jueces exigen soborno. ¿Pasa actualmente en nuestro siglo? ¿El día de hoy en nuestra época? ¿La gente pide soborno? ¿Los jueces y funcionarios piden soborno? Los magnates, o sea, la gente rica, la gente poderosa, no hacen más que pedir y todos se complacen en su codicia. Pasa. El mejor de ellos el mejor de ellos es más enmarañado que una zarza. El mejor de todos ellos es como si fuera una enredadera con espinas. Fíjate. Y el más recto, torcido. Que vieras tú en una noticia, no creas en tu prójimo. ¿La gente cree en el prójimo?
Que te dijera la noticia, no confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas. Cuídate con la que duerme en tus brazos. Hasta hice una película hace muchos años que le pusieron un título, Durmiendo con el enemigo. Imagínate en las noticias hoy, 14 de febrero, hijo ultraja a su padre. Hijo maltrata a su padre. Hace poco vi en las noticias de un muchacho, de un señor, no sé en qué parte del país, si fue aquí en Saltillo o en otro lado, que estaba golpeando a su mamá, una señora de 90 y tantos años. No sé si ustedes lo llegaron a ver o no lo llegaron a leer en las noticias. La hija se rebela contra su madre. No, mamá, no me interesa. Yo hago lo que se me pegue la gana. No me tienes que andar diciendo cómo tengo que vestir. No me tienes que andar diciendo qué es lo que tengo que hacer. Mamá, yo ya soy grande. Yo ya sé lo que tengo que hacer. A ver, y el hijo ultrajando al padre. Papá, tú no te metas conmigo. A ver, ¿qué traes? A ver, ven, vamos a entrarle. Mi pregunta, hermanos, ¿pasa actualmente? ¿Sí o no? La nuera contra la suegra. ¿Pasa actualmente? Que te digan, tus enemigos están dentro de tu casa. Pregunto, ¿será una mentira esto? No. Ahora, imagínate, te voy a hacer una pregunta. ¿Y esto pasa actualmente? ¿O pasaba desde hace tiempo? Quiero que vayas conmigo. Ahorita otro lo buscamos. Y yo te quiero decir, después de haberte leído esto, varias cosas. Uno, la palabra de Dios, la Biblia, es contemporánea. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, mañana, y la palabra de Dios, este precioso libro no cambia en lo absoluto. Esto es la noticia del día de hoy. Esto es lo que dice Dios. Les voy a decir una cosa, Cristo no cambia. Su palabra tampoco cambia. La palabra de Dios no cambia de parecer jamás. La palabra de Dios no cambia de opinión. Su doctrina, lo que dice aquí, no cambia. Su ética no cambia, ¿sí? Lo que dijo el Señor ayer es válido para hoy y para mañana. Y si estás conmigo de acuerdo, di amén. Es la misma palabra. Quiero que vayas conmigo al libro de Miqueas, capítulo 7. Y todo lo que te acabo de decir que pudo haber aparecido en el periódico, ¿qué crees? Viene aquí. La gente que piensa que este libro es viejo, es antiguo, es historia, se equivoca. Porque lo que dice este libro es actual y es lo que está pasando hoy día. Esta palabra de Dios es permanente, es para siempre, es eterna. Y por eso este manual nos dice cómo es lo que tenemos que, la forma en que tenemos que comportarnos, la forma en que tenemos que conducirnos, la forma en que Dios quiere, o qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y nos lo dice actualmente. No se lo pidió a aquellos que vivieron aquellos tiempos, sino lo pide a nosotros el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Has pensado, Eric, qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Has pensado, Dani, lo que Dios quiere de ti? ¿Has pensado, Sergio, lo que Dios quiere de ti? ¿Has pensado, Jorge, lo que Dios quiere de ti? ¿Has pensado lo que realmente demanda de ti? Fíjate cómo se vivía en aquellos tiempos. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versículo 1. Le voy a dar lectura y quiero que lo lea conmigo. Dice, ¡ay de mí! Este es un clamor diciendo, ¡ay de mí! Estoy como cuando han recogido los frutos de verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. ¿Cómo se sentía este hombre en este versículo? Yo lo siento como que se hubiera sentido desolado. ¡Ay de mí! Viendo todo esto que estaba pasando en el pueblo de Israel, viendo lo que estaba pasando en el pueblo de Dios, y eso mismo está pasando hoy con el pueblo del Señor. Dice versículo Dios, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Y fíjate lo que estábamos leyendo hace rato, lo que te estaba diciendo yo. Te decía,
La gente piadosa ya no hay. La gente piadosa ha sido eliminada del país. Ya no hay gente honrada en este mundo. Todos tratan de matar a alguien. Te estaba diciendo, y unos y otros se tienden redes. Entre ellos mismos hacen trampas. Y aquí lo dice. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra de Dios en este versículo? Léelo conmigo. Versículo 2. Faltó misericordioso la tierra y ninguno es recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Tiempos corruptos, tiempos de maldad. Son los tiempos que estamos viviendo. Versículo número 3. Fíjate, yo te decía, la gente, nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Son buenos para hacer lo malo, son prestos para hacer lo malo. Y versículo 3 te dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda. El juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Corrupción, más corrupción. Dice, versículo 4, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. 5, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe ni de la que duerma a tu lado, cuídate de la que duerma a tu lado, no abras tu boca. Versículo 6, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Está pasando hoy? Estoy hablando hoy, la fecha del día de hoy es 14 de febrero del 2021. Y este libro, esto que estoy leyendo, parece los encabezados de las noticias del día de hoy. Lo que está sucediendo actualmente. Aquí con esto yo quiero decirte que la palabra de Dios permanece para siempre. Con esto yo te estoy diciendo que la palabra de Dios es eterna y que es verdad. Y fíjate en el versículo 7 lo que dice, mas yo Jehová miraré, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Imagínate todo esto. Todo este mundo está corrupto, está corrompido este mundo. Y vemos en este libro de Miqueas, vamos a ver varios puntos. ¿Qué es lo que está viviendo Miqueas en ese tiempo? ¿Y qué es lo que estamos nosotros viviendo en este tiempo? Voy a empezar a decirte de algunos ejemplos. Miqueas capítulo 1, versículo 7. Vamos a Miqueas capítulo 1, versículo 7. Habla sobre la idolatría. Y dice este versículo, y de todas sus estatuas serán despedazadas, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones rameras los juntó, y a dones rameras volverán. Y Miqueas 5:13, si lo lees conmigo, habla lo mismo sobre la idolatría. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Mi pregunta es, ¿el profeta a quién le está hablando? ¿A quién? Al pueblo de Israel. Es que puede decir, es que es otra religión, ¿no? Era un pueblo idólatra. Era un pueblo idólatra. Y te digo una cosa, dentro de la iglesia hay idólatras. Pero vas a decir, es que aquí no hay imágenes, yo en mi casa no tengo imágenes, pero hay un pueblo idólatra. Hay un pueblo que camina postrado ante otros dioses, ante Baales. Y tú puedes decir, ¿cómo qué? ¿Qué me puedes decir? Lo hemos visto aquí 1000 veces, aquí en la congregación. ¿Sí? ¿A qué le dedicas el mayor parte de tu día, de tu tiempo? Obviamente a tu trabajo y a tu familia, pero además, ¿qué te absorbe más tiempo? Te voy a dar un ejemplo tan sencillo. Hay personas que idolatran su trabajo. Hay personas que idolatran su celular. Y a veces parece que lo cuidas más que cualquier cosa. Y si se te cae, lo recoges
Ah, caray, mi celular está atrás. Ya me había asustado. Pero se te cae, ¿y qué haces? Lo limpias y lo pones ahí. Pero en cambio tienes la Biblia y la tienes toda mal. ¿Cómo más idólatra? A través de las redes sociales. Y yo estaba pensando en todo esto y ¿te has fijado que la gente se postra delante de este tipo de situaciones? Yo me acuerdo que cuando estaba yo chico, hace unos 40 años, más tal vez, sí, 40 años, íbamos a la iglesia cristiana, empezamos a ir a la iglesia cristiana, yo tenía como 9 años, ya me balconeé con mi edad, pero yo me acuerdo que nos decían, por reverencia a Dios, vamos a inclinar nuestra cabeza. Inclinamos la cabeza, todos los niños. Y orábamos. Y pongan sus manos así, vamos a orar. ¿Y sabes ahora cómo camina la gente, Rolando? ¿Si los has visto? La gente ahora camina reverenciando al celular. La gente va por las calles y va. Se idolatra. Muchas cosas. No estoy satanizando el celular porque es una herramienta de trabajo si la sabes utilizar correctamente, ¿verdad? Pero vemos que aquí en este tiempo había idolatría, es un ejemplo nada más, ¿verdad? Había planes perversos, había artimañas, planes perversísimos. Fíjate, Miqueas 2:1 dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. ¿Cuántas veces, cuánta gente se va a su cama, se acuesta en su almohada y está pensando, ¿cómo la haré para apropiarme del terreno que está aquí al lado de mi casa? ¿Cómo la haré? A lo mejor puedo abrir una puerta y hacerme como que no pasa nada. Por ahí empiezo a entrar, a salir. Sí, así lo voy a hacer. Y la gente abre una puerta, empieza a estacionar sus carros y de repente, ya lo ves, ya hasta lo bardeó. Y hay gente que piensa así. Fíjate nada más en cuánta cantidad de paracaidistas existe. Por todos lados. En terrenos que supuestamente son del gobierno van y ¡pum! Y al otro día ves lleno de casas de madera y demás. Y tú dices, ay, gente pobrecita, no tiene casas. Tiene más casas que tú y yo juntos. ¿Por qué hacen eso? Planean el hacer mal. Están meditando cómo voy a hacer más maldad. Y aquí lo dice, y esto no fue tiempo pasado, sino es tiempo actual lo que está sucediendo. ¿Cuánta gente se aprovecha de las circunstancias que hay? ¿Cuánta gente hace esto? Está planeando, está haciendo sus planes perversos, y esto te lleva a algo que se llama avidez. ¿Y sabes qué es la avidez? De obtener algo, cueste lo que cueste. No me importa a quién me tengo que llevar entre los pies. Yo quiero esa posición, yo quiero ser el gerente, yo quiero ser el supervisor, yo quiero ser el team leader, yo quiero tener el carro que él tiene. Y no le importa hacer lo que tenga que hacer, no importa qué sea lo que le tenga que costar, pero yo lo quiero. Y no es de tiempos de atrás, es tiempo actual también. Y fíjate lo que dice en Miqueas capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Planes perversos. 3, artimañas, avidez. Fíjate, voy a leer otra vez versículo 1 y versículo 2.
Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Versículo 2, ahí habla sobre la avidez. Fíjate lo que dice: codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al pobre y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿Cuánta gente está así viviendo? La codicia de los príncipes y los profetas y de los sacerdotes también la estamos viviendo actualmente. Aquellos que estaban buscando cohecho, aquellos sacerdotes que enseñaban por precio: sí, yo predico de esto, tú dime, y tienen a su gente que le está dando, hermano, esto, hermano, el otro. Lo mismo pasa actualmente, y fíjate lo que dice la palabra del Señor, el capítulo 3, versículo 11 de Miqueas. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Estoy leyendo Miqueas capítulo 3, versículo 11. La segunda parte dice: y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Fíjate lo que estás leyendo conmigo. Nuevamente, Miqueas 3, versículo 11 dice: y sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio. Estaban comprados. Y sus sacerdotes, perdón, y sus profetas adivinan por dinero. ¿Cuánta gente lo hace? Y hoy día, ¿cuánta gente lo está haciendo? Muchísima gente, ¿sí? Y está hablando del pueblo de Dios, no de la gente de afuera. Y dice: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Hechicería, ¿cuánta gente está viviendo en ese tema todavía como cristianos? Miqueas 5, versículo 12. Fíjate toda la maldad, todo lo que hay desde que se escribió este libro, y fíjate que sigue pasando exactamente lo mismo hoy día. La palabra de Dios es contemporánea. Fíjate lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 12. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallará en ti agoreros. Ahora, hay cuánta gente, aún dentro del pueblo de Dios, que no tiene honradez. Hay falta de honradez. Ese es el número 6, falta de honradez. Miqueas 6, versículo 10. Quiero que lo leas conmigo. Miqueas capítulo 6, versículo 10. Empezamos aquí, dice: hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Versículo 11. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Versículo 12. Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Y seguramente tú estás pensando: sí, sí es cierto, es correcto, pero ¿qué hay de tu vida también? ¿Cuántas veces has tú tratado de engañar a la gente? Y dices: no, no estoy engañando. Porque por ahí, por algo pequeñito, se puede ir. Dice el libro de Miqueas que también hubo traición. Miqueas 7, si lo quieres leer conmigo, Miqueas 7, versículo 5 y 6, de hecho ya lo habíamos leído. Dice: no creáis en amigo, fíjate, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Versículo 6 dice: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Totalmente traición, hay traición. Y Dios está hablando a través del profeta, diciendo todo esto, todo lo que se veía en esos tiempos. Y lo mismo puedes ver en los contemporáneos, lo que pasó con los contemporáneos de Miqueas. ¿Se acuerdan quién les dije que eran? Isaías, ¿y quién más? Oseas. ¿Había o no había esto? Y Dios hablando con tres personajes distintos, hablando a su pueblo. ¿Y cuántas veces aquí se nos ha predicado? ¿Y cuántas veces aquí se nos ha enseñado? Aléjate, huye de las pasiones juveniles, huye de esto, huye del otro. Voltea tus ojos hacia Dios, no pongas tus ojos en las cosas materiales, pon tus ojos en las cosas espirituales. Y seguimos nosotros en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era terco, terco, terco. Y el pueblo de Dios en el 2021 sigue siendo terco, en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo.
Todo el mundo está corrompido. Todo el mundo está corrompido. ¡Qué triste! Piénsalo. En tu trabajo, mucha gente, o en los trabajos, mucha gente se tiene que cuidar hasta de la gente que está rodeada. Y no quieren contratar gente que sea capaz, inteligente, porque tienen miedo a que les quite el trabajo. Es que él sabe más que yo y tratas de opacarlo. Y no, él no, él no. ¿Sabes una de las cosas que yo he aprendido? Te tienes que rodear de gente que sea más inteligente que tú. Siempre. Para que te ayuden como team leader, como supervisor, como gerente, como director, te ayuden a sacar adelante los problemas. Pero no, es que el que está en inminencia tiene que saberlo todo. No. Tienes que rodearte de gente inteligente allá afuera. Dentro de las cosas de Dios, te tienes que rodear de gente que ame a Dios más que a sí mismo. Para que todo lo que se haga sea por Él y para Él. Y a Él sea la honra y la gloria. Siempre. Imagínate aquí al pastor predicando. Imagínate al pastor cantando. Imagínate al pastor barriendo. Imagínate al pastor visitando. Imagínate al pastor esto. Imagínate. Por eso es que hay un pueblo que busca a Dios y honra a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Señor, ¿por qué estoy aquí viviendo? ¿Por qué me permitiste nacer en el año de 1972, Dios? Y que me has dado hasta el día de hoy casi 49 años de vida, Dios. ¿Cuál es tu propósito? Señor, pasé por muchas cosas. ¿Cuál es tu propósito para mi vida, Dios? ¿Cuál es tu propósito? Usted a lo mejor no sabe esto, pero me dicen mis padres que yo no podía nacer. No porque no fuera deseado. Que no me deseen ahorita es otro rollo, ¿verdad? Pero en su momento no podían hacer. No podían hacer y ya me había pasado. Sigo medio pasado, ¿verdad? Todavía, pero en ese momento me había pasado. Dice mi mamá que nací todo, pues sigo igual, ¿no? Que nací todo morado y pelón. Y pues así me quedé ya, o no sé qué pasó. Pero pasó el tiempo y todo despellejado, ¿verdad? Y no podían hacer hasta que por gracia y misericordia de Dios nací, ¿no? Y luego no sé qué habrá pasado en mi niñez, que la verdad no me acuerdo, ¿verdad? Pero no creo que yo haya sido un niño muy tranquilo y hasta la fecha creo que no. Una vez me llevaron mis papás a ver el doctor o no sé cómo estuvo el tema, pero sí me acuerdo que una vez me subí a un elevador y le piqué a los botones y se cerró la puerta y me fui en el elevador y dice mi papá y mi mamá que no se escuchó, ¡mamá! O sea, no era cualquier niño, un niño normal. Sin embargo, Dios me cuidó. Dios estuvo conmigo. A los 12 años me dio hepatitis. ¿No lo sabían? Me dio hepatitis. Es una enfermedad del hígado. Y pasó el tiempo. Y yo no sé cuántas cosas el Señor me libró. Porque era un muchacho muy travieso. Yo me acuerdo, y aprovecho que no está mi papá, pero sé que me está viendo. Mi papá en mi cuarto tenía ahí un closet, ahí tenía su cajón con llave y las llaves las tenía debajo de sus camisas como el segundo o tercer cajón y yo a veces agarraba las llaves y la abría y checaba que ahí tenía mi papá unas armas y ahí estaba yo viéndolas. Gracias a Dios jamás me disparé. ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado? Tuve un accidente hace 23 años aquí en la esquina. Me deshicieron el carro y gracias a Dios sigo vivo. Pasé por lo del preinfarto, esa cosa que me dio y lo de la peritonitis. Y sigo vivo. Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida ahorita? Tu propósito es que viva hasta el día de hoy.
Gloria a tu nombre, pero que durante estos años yo te dé la honra y la gloria y que viva en integridad. ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres de mí, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres de mí, Señor? ¿Quieres que traiga yo sacrificio? Puedes brincar, puedes alabar, puedes llorar, puedes predicar, puedes diezmar, puedes ofrendar. Fíjate, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Vamos a Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Voy a leer el versículo 6 y 7. Y sabes, de esos dos versículos hay 4 preguntas. En esos 2 versículos hay 4 preguntas. Y te lo voy a leer de esta forma. La primera pregunta dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me voy a presentar delante de Dios? Muchas veces hasta cantamos aquí en la iglesia con mis manos levantadas hacia el cielo y sin contienda en mi corazón. Y a veces es mentira. Porque traes problemas en tu corazón y levantas tus manos. Sí, qué espiritual eres. Dice aquí, fíjense, capítulo 6, versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré, segunda pregunta, ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año. Es lo que está diciendo aquí, versículo 7, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión? Esta es la cuarta pregunta, ¿el fruto de mis entrañas por pecado de mi alma? Muchos creen, iglesia, que pueden vivir una vida de pecado y luego venir a la iglesia y cumplir, fíjate lo que te voy a decir, con actos religiosos. Y creen que con esos actos religiosos ya está resuelto todo. Y no es cierto. No es cierto. Miqueas sabía que había hipocresía hacia Dios. Miqueas sabía que había un pueblo que solo honraba a Dios de labios. Ve conmigo a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo del 8 al 9. Y dice la palabra del Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y dice aquí, estamos leyendo, y podré hacer sacrificio de 10,000 carneros, y podré haber ríos de aceite. Este pueblo de labios me honra. No necesito eso, porque este pueblo de labios me honra. No, no lo hace. Dice, pues en vano me honran. En vano me honran. ¿Y por qué me están honrando en vano? Porque están enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, no lo que yo les dije, no lo que yo les he enseñado, no lo que dice mi palabra. Estas palabras, iglesia, que estamos leyendo el día de hoy, son escritas hace miles de años y se hacen presentes hoy, hablándonos Dios a nuestras vidas, porque Dios no anda en busca de actos religiosos, iglesia. Dios no anda en busca de actos religiosos. Él quiere nuestra devoción con todo el corazón hacia Él. Dios quiere el arrepentimiento de nuestra vida, de nuestra conducta. Pero por muy religioso que seas, por mucho que cantes, por mucho que brinques, saltes, llores, grites, por muchos versículos de la Biblia que sepas, por mucha teología que sepas, por mucha apologética, por mucho que sepas, si el disfrute de Dios no es tu pasión real dentro de ti, estás viviendo una religión. Si tú no disfrutas a Dios, estás viviendo una religión. Si tú no disfrutas el orar, el cerrar tus ojos y el clamar al Señor y el saber que te está escuchando, estás viviendo una religión. Y nada de lo que digas, nada de lo que te hagas te conducirá a una real adoración al Señor. Muchas veces crees que porque vas a la iglesia tal vez 2 veces a la semana, los viernes, los domingos, porque estás inscrito en el discipulado y estás 4 horas escuchando el sábado la palabra del Señor, estás leyendo, porque aquí escuchas cantos de alabanza, porque estás escuchando las predicaciones, porque ves todas las transmisiones de Pacto de Gracia, porque te llevas muy bien con tus hermanos de la iglesia, porque convives con ellos, porque mientras que tu vida y tu hombre interior hacen todo lo contrario, te estás engañando.
no es el venir. No es el estar en el grupo de Pacto de Gracia, en el chat ahí de WhatsApp. Y sí, gloria a Dios. Y hermanos, hay una petición. Oraremos. Nos ponemos de acuerdo. ¿Realmente lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Si no, ni contestemos. Cuando hay una necesidad, iglesia, ves la necesidad, cierras tus ojos y dices, Señor, Padre, te ruego por esta necesidad que está teniendo ahorita mi hermana Nerea en su trabajo, Santo Dios. Padre Dios, te ruego que la ayudes, por favor. Y no, pero nada más oraremos. Y amén. Y hermano Jorge, usted ahí pone, hermano Jorge. No, 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 no. Sí, amén, amén. ¿Realmente lo estamos viendo? ¿O estamos viviendo o contestando por contestar? Tremendo es esto. Empieza a vivir una religión, una costumbre, una tradición. Y fíjate, te voy a hacer una pregunta nuevamente. ¿Sabes qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Sabes qué es lo que Dios demanda de ti o quiere de ti? Nuevamente voy a regresar a Miqueas capítulo 6, versículo 6. Otra vez, sí, otra vez. Y yo sé que ya se me está acabando el tiempo de predicar. Pero hoy quiero que regresar contigo a Miqueas capítulo 6, versículo 6. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él en holocaustos, con becerros de un año. Y fíjate, un creyente fiel trayendo a Dios los becerros de un año de edad, ¿es correcto o no es correcto? Es bíblico. Y tú puedes encontrar en el libro de Levítico, al mínimo, un promedio entre 6 a 7 capítulos que te hablan sobre las instrucciones detalladas de los sacrificios o las ofrendas que Dios requería en ese entonces del pueblo de Israel. Y te habla sobre eso, o no habla sobre eso, lo hemos estudiado aquí, sobre las ofrendas. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Es bíblico. Y fíjate, la tercera pregunta dice aquí en ese versículo 7, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Fíjate, si Abraham, cuando cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, ¿qué hizo? Iba subiendo al monte. Y le dijo Isaac a Abraham, ¿quién va a hacer el sacrificio? ¿Y qué le dijo? Jehová Jireh, Él va a proveer. Y cuando ya estaba Isaac listo, puesto para ser sacrificado, ¿qué se escuchó por ahí? Un carnero. Dijo, después de todo lo que hemos leído de que Dios habló, y le dijo, detente ahí, Dios proveerá. Dios proveyó. Imagínate, es bíblico. Ahora imagínate lo que dice el versículo 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Pues sí le puede gustar al Señor. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice el versículo 8, el versículo 7 en la segunda parte. Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dice versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere que vivas una religión. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? Dice 3 cosas solamente: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Es lo que Dios demanda de ti y de mí. Esas 3 cosas. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo capítulo 9, versículo 13. Y dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjate lo que dice, id pues y aprended lo que significa. ¿Qué quiere el Señor? Misericordia. Y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Dios está más interesado, o Dios está interesado más en lo que somos por dentro que lo que hacemos por fuera, pero es un reflejo realmente de quién somos. Y en este versículo 8 que estamos leyendo de Miqueas, ¿sí? Lo que está diciendo es que Dios, ¿qué es lo que Dios quiere exactamente de tu vida? No quiere que andes inventando. Ahora, ¿qué voy a hacer para el Señor? Señor, yo creo que tú quieres esto. Señor, yo creo que yo creo que tú quieres que haga lo otro. No, el Señor lo que te dice y te ha declarado lo que es bueno. ¿Sí? ¿Qué es lo que te pide de ti? ¿Qué es lo que te manda de ti? ¿Qué es lo que te exige? No es opción. No te lo está dando como. Si quieres, pórtate bien. Si quieres, sé misericordioso. Si quieres, llévalo a cabo. Si quieres obedecer. No. Él te dice, no es si quieres. Es esto lo que te pido. 3 cosas. Solamente hacer justicia. Yo demando que hagas justicia, te dice el Señor. Voy a regresar y vamos a ver esto. Es vivir actuando de acuerdo con Dios y sus estándares que ha Él revelado en su palabra. Dios es justo. Quiero que vayas conmigo al libro de Zacarías. Capítulo 7. Capítulo 7. Y voy a leer del versículo 8. Y quiero que lo leas conmigo. Zacarías capítulo 7, versículo 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que hagas misericordia y hagas piedad cada cual con su hermano. Porque te digo una cosa, Dios no se agrada de la injusticia. A Dios no le gusta la injusticia. Versículo 10, no oprimirás a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Es lo que Dios quiere, que no pienses mal contra tu hermano, ni que oprimas a nadie de ellos, que no hagas perversidad en tu mente con ellos y no nada más en tu mente. Versículo 11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante, duro, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué vino ese gran enojo? Lo acabamos de leer. Porque están haciendo todo lo contrario a lo que él les estaba diciendo. Te dice tu papá, haz esto. No, y te vas para el otro lado. Ven para acá y vas para el otro lado. Te está diciendo Dios qué es lo que quiere de ti. Exactamente te lo está diciendo. Y dice en el versículo 9, en la segunda parte, dice, juzgad conforme a la verdad, hacer misericordia y piedad, cada cual con su hermano. El versículo 10 te lo vuelve a decir, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero ¿qué dice el versículo 11? No quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. Y el 12, y pusieron su corazón como diamante, ¿sí? Para no oír la ley, no oír las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, las cosas que hablaban los profetas, las cosas que has escuchado tú, porque tú aquí en Pacto de Gracia has escuchado profecía de parte de Dios. ¿Por qué has escuchado profecía? Porque te han enseñado la palabra de Dios y este es un libro profético, este es un libro que te dice cómo tienes que vivir y conducirte, y muchas veces cerramos nuestros oídos a lo que la palabra del Señor nos dice. Y dice el versículo 12, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Y vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Tremendo. Porque muchas veces estás clamando y diciendo, ay Señor, si esto, no te escucha.
¿Por qué? Porque no estás viviendo de acuerdo a lo que Él te está diciendo. Tapas tus oídos. No quiero, voy a hacer lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Ahí está. ¿Qué te está diciendo? Te demanda el Señor que hagas ¿qué? Justicia. Y a veces no somos justos. No lo hacemos. Dice versículo 14, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Voy a buscar Zacarías capítulo 8, versículo 16 y 17. Y esto, iglesia, esto es lo que debemos hacer. Estas son las cosas que habéis de hacer. Escúchalo. Léelo conmigo. Zacarías capítulo 8, versículo 16. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. No mientas. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Odio las maquinaciones perversas, odio la falsedad, odio la hipocresía, odio que le des preferencia a alguien que está equivocado. ¿Por qué? Porque te estás corrompido, te están dando, sí, él tiene la razón, te están pagando por abajo del agua prácticamente. Él lo odia, lo detesta. Actúa con integridad. Si te para el tránsito, no saques tu cartera y le digas, soy cristiano, tengo una ofrenda de amor y déjeme ir. Si te pasaste el alto, ¿qué tienes que hacer? Pues enfrentar las consecuencias. ¿Qué consecuencias? De no lavarte los dientes, iba a decir. También, de no levantarte temprano. ¿Y por qué andas con las prisas y te pasan los saltos, te pasan los semáforos, te distrajiste? Todo tiene que pagarse. Afronta las consecuencias. ¿Qué pasa si reprobaste una materia en la escuela y tienes que pasarla? No le dejes al maestro cohecho, porque también ya se estira así con el cohecho. ¿Cuántos quieren 10 puntos? ¿Alumnos quieren 10 puntos? Y todos los maestros, y todos los alumnos, sí, queremos 10 puntos. Ok, miren, ¿saben qué? Que hay una necesidad en tal lado y por cada 100 pesos les voy a dar un punto. Ahí está mi número de cuenta y yo mismo se los llevaré a aquellos necesitados. Ya nos ha pasado. Ya nos ha pasado. Que vemos ese tipo de mensajes de parte de los maestros, desafortunadamente. ¿Y qué están haciendo? 10 puntos, le voy a hacer esto y lo voy a llevar. Es tu calificación. Estudia para que pases. No por donar 1 kilo de frijol te van a dar un punto y vas a hacer las cosas correctamente. Si lo quieres donar, dónalo, eso es otra cosa. Pero tienes que caminar ¿con qué? Con integridad. Acuérdate, integridad que es, Rolando, hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. Pero acabamos de leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías hace rato, que dice que Él escudriña todo, ¿verdad? Que Él escudriña la mente, Él prueba el corazón para dar a cada uno según su camino. Y dice Jeremías 23, ¿se ocultará alguno de Jehová en algún escondrijo que yo no vea? No. Dios quiere que caminemos en integridad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Justicia. Justicia, que vivamos de acuerdo con la justicia, que seamos justos, balanzas justas, pesos justos. Que no le digamos a lo malo bueno. Oye, voy a vender mi carro. Oye, ¿cómo anda tu carro? No, pues está con ganas, está súper bien. Voy y salgo carretera todos los días y regreso y como si nada. Porque ya lo hiciste truqui, ya le pusiste por ahí algo al carro para que mientras que sale, se vende, le pusiste un liquidito ahí, ya, que se echa a perder, que se le echa a perder al otro. Pero yo digo decir que está bueno el carro. Un ejemplo entre tantos. ¿Verdad? Dios quiere que seas justo, balanzas justas. Segunda cosa que Dios quiere es que ames misericordia. ¿Qué es lo que Dios te demanda? Amar
misericordia, amar misericordia. Vamos al Lucas, versículo con el que iniciamos el día de hoy, la palabra, el servicio, Lucas 6, versículo 27 al 36. Ya lo leímos y lo voy a leer nuevamente. Dios demanda que ames misericordia. ¿Qué mejor ejemplo que amar misericordia? ¿Qué mejor ejemplo? Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad misericordia. Misericordia con nuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Te gusta hacer el bien al que te cae mal, al que te aborrece? ¿Te gusta? Pero tienes que hacerlo para honrar y glorificar a Dios. Y a veces va en contra de nosotros mismos, de nuestra forma de ser. ¿Por qué voy a hacerle bien a alguien que siempre me está hostigando? ¿Por qué le voy a hacer bien a alguien que me cae mal? ¿Por qué le voy a hacer bien a aquel que pasó y rayó mi carro? ¿Por qué le voy a hacer bien? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? A lo mejor aquel que te diste cuenta que te rayó tu carro iba caminando el otro día por tu casa y iba distraído, iba en su bicicleta, no sé, y estoy pensando y se le cayó el teléfono y tú dijiste, no, ni le voy a decir nada. Y en lugar de que digas, vecino rayador de carros, se le cayó su celular, permítame recogérselo. ¡Ah! Obviamente que no tengas coronavirus, ¿verdad? Que no estés enfermo, ¿verdad? Lo limpies y tenga. Amar misericordia. ¡Ay! Señor, ayúdame a amar misericordia con aquel que me ultraja, con aquel que me persigue. Ayúdame a bendecir a aquel que, ¡ay, cómo me cae gordo, Señor! ¿Cómo lo soporto? ¿Cómo lo veo? Y le saco la vuelta. Señor, ayúdame. Versículo 28 dice, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Versículo 29, al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Versículo 30, cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hay veces que hasta en la empresa en donde trabajas, estás trabajando ahí con tu pluma de las que te dan ahí a trabajar, y le pones hasta tu nombre o tus herramientas, les pones tu nombre y de repente, ay, ¿dónde dejé mi pluma, mi pluma, mi pluma? Y ya de repente la encuentras en otro lado, en otro sillón, ahí hasta en otro escritorio, la herramienta, y ya está con otro colorcito. Ah, esa es mi pluma. Oye, esa es mi pluma, ¿me la puedes prestar? Ah, es que yo me la encontré ahí. Ah, misericordia. Al siguiente día llevé una caja de plumas y le comparto contigo mis plumas. ¿Serías capaz de hacer eso? ¿No? ¿O sí? Ama misericordia. Ama misericordia. Son ejemplos burdos, pero hay algo en tu corazón y a lo mejor te estás acordando de alguien que dices, no lo tolero. El hermano Jorge de Jesús Indurreta León, o sea, yo a ese hermanito no lo tolero, o sea, no me toleran a mí. Ámenme. Pues no les queda de otra, aquí estoy. Abrácenme. Bueno, no, ahorita no, de lejos, ¿verdad? Mándenme besos y ténganme misericordia. Se los pido en el nombre de Jesús. Soy medio especial, yo lo sé. Pero pues así me quiere mi esposa, ¿qué más hago? Me dejo querer, ¿verdad? Ámenme, ámenme. Por favor, así soy. Y le pido a Dios que me cambie. Amar misericordia. Y amar misericordia, ¿sabes qué tiene? Algo que se llama poder para restaurar. El amar misericordia tiene el poder para restaurar. El amar misericordia, la misericordia tiene el poder, pues, ¿para qué? Para perdonar. ¿Has perdonado a alguien que te ha ofendido? ¿A alguien que te ha dañado? ¿Has podido perdonar? La misericordia tiene el poder para consolar. Fíjate lo que dice el versículo 29. Al que te hiera, ya lo leímos. Vamos en el versículo 31. Y como quiera y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
Porque también los pecadores aman a los que os aman, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que quienes esperan recibir, a ti sí te presto porque tú sí me vas a pagar, entonces a ti sí te presto. ¿Qué mérito tiene? Pero también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿Por qué lo hacen? Sí, te presto dinero, pero pues, ¿cuánto me le vas a entrar más? No, pues el 10%. Es que también así lo hacen. Es muy humano, entre comillas, lo que la gente hace, pero lo que nos pide el Señor que sea algo más que humano, algo espiritual, algo celestial, el amar a aquel que te persigue, que te ultraja, aquel que te debe dinero, aquel que no te ha pagado, aquel que lo ves y le quiere sacar la vuelta, aquel que dice mentiras de ti. A él quiere Dios que ames y ames misericordia. Amad pues a vuestros enemigos, 35, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dice el versículo 36, sed pues misericordiosos, porque también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué es lo que demanda el Señor? Misericordia, que amemos misericordia. Es lo que el Señor te pide. ¿Qué dijimos que era el número uno? ¿Que amar qué? Justicia. El número dos, amar misericordia. Dios se deleita en perdonar. Dios se deleita en perdonar. Dios se deleitó en perdonarnos. Y hay otra cosa que hemos aprendido tal vez desde que estamos muy chiquitos, que cuando nosotros muchas veces el Padre Nuestro, por ejemplo, dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Fíjate lo que dice, perdona nuestras ofensas como yo también perdono, pero a veces traes bien atorado a alguien, no lo has podido perdonar y le pides, Señor, perdóname, Señor, así como yo también perdono. Imagínate si fuera real. Y por último, dice humillarse ante Dios. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 57. La humildad viene como un efecto de practicar la justicia y amar misericordia. Humillarse delante de Dios implica negarse a sí mismo. Es lo que significa, es lo que implica negarte a ti mismo para obedecer a Dios y hacer su voluntad. Isaías 57, versículo 15. De hecho, ese versículo 15, les aseguro que Daniel Aoyama se lo sabe, porque aquí lo cantamos. Fíjense, fíjense lo que dice. Es más, le voy a decir a Dani que pasa aquí a cantarlo. No, no se crean. Pero fíjense lo que dice el canto. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que te humilles delante de Él. Fíjate cómo te lo está diciendo, humildad, humildad. Es una condescendencia divina. Dios, versículo 15, lo voy a seguir leyendo, porque así dijo el alto y sublime al que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías 66, versículo 1 y 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. ¿Y sabes qué? Si Dios habla, ¿qué tienes que hacer? Callar. Cuando Dios habla, calla. Si Dios ordena, obedece. Y somos una generación, igual que la que leímos aquí, que ha perdido
la reverencia de las cosas de Dios. El humillarnos a Dios quita toda soberbia que pueda haber en nosotros. Son 3 cosas que el Señor pide de nosotros. La primera, ¿cuál es? Hacer justicia. La segunda, amar misericordia. Y la tercera, humillarnos. Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere eso. Simplemente quiere esas 3 cosas que a veces es bien difícil. A veces es bien complicado. Pero si Dios lo pide, si Dios lo ordena, hay que hacerlo. Padre, una vez más delante de ti estoy, Señor mío, con mis hermanos en esta tarde, Dios. Y quiero darte gracias por la palabra, Santo Dios, que me has permitido, Padre Santo Dios, estudiar en estas semanas, Dios. Y yo te ruego que me ayudes y nos ayudes a ser obedientes, Dios, a tu palabra, Dios. A que quitemos de nuestros corazones, Padre Dios, todo aquello que estorba, a todo aquello que a ti te indigna en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta, Dios. Enséñanos, Señor mío, a perdonar, Dios, así como tú nos has perdonado tanta maldad, tanto pecado, Dios. Enséñanos, Señor, a caminar humildemente delante de ti, Dios, y de los ojos de los hombres, Dios. Sin vanidad, sin presunción, Dios. Ayúdanos, bendito Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Dios. A caminar en justicia. Porque tú eres justo. Tú eres un juez justo, un Dios justo. Enséñanos a vivir en esa justicia y a caminar en justicia también, bendito Dios. A dejar de decir a lo malo bueno, Dios. Y a lo bueno malo, Dios. Que nuestra boca sea siempre un sí o un no, Dios. Que dejemos de ser mediocres en nuestro cristianismo, Dios. Porque tú no quieres, Señor mío, Padre Dios, sacrificios. Tú quieres una vida delante de ti, humillada, Dios. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, Dios. Padre, ahora vamos a partir de este lugar y te ruego que vayas con cada uno de nosotros, Dios. Padre, que tu palabra que fue dada, Señor mío, Padre Dios, haya llegado hasta lo más profundo del corazón de los que estamos aquí, del mío, Dios, de mi familia, Dios, y de aquellos que están viendo esta transmisión, bendito Padre Celestial. Quiero, Padre, también levantar mi mano delante de ti, Dios, mis manos, Dios, y rogarte por aquellos hermanos, Señor mío, que están enfermos en sus casas, Dios, que están padeciendo necesidad, que están padeciendo, Padre Dios, tristeza, que están padeciendo, Padre Dios, problemas, Dios. Padre Dios, que se sienten desesperados, Santo Dios. Padre Dios, que han perdido un ser querido, bendito Dios. Tú traigas consuelo a sus vidas, Padre Dios. Tú traigas sanidad, Santo Dios, a sus cuerpos, Señor mío, pero sobre todo a su vida espiritual, bendito Padre Dios. Aquellos, Señor mío, que se han quedado sin trabajo, Padre Dios, que tú suplas, Padre Dios, sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria, bendito Padre Dios. Tu palabra dice que no veremos un justo desamparado, ni que su simiente bendiga pan, bendito Dios. Aquellos, Padre Dios, que estamos aquí en esta tarde, que hemos venido a servirte, Padre Dios, te damos gracias por el privilegio, Dios, que nos das, Dios. Padre Dios, y que, Señor mío, a partir del próximo viernes que vamos a empezar a reunirnos como congregación, Padre Dios, nos hagas sabios, Padre Dios, y Señor mío, Padre Dios, que no estemos, Padre Dios, caminando por el mundo como están ahorita las cosas, como si no pasara nada, Dios. Tu palabra dice que el avisado vio el peligro, Santo Dios, y Padre Dios va por otro lado, Dios. Ayúdanos, Santo Dios. Ayúdanos, bendito Padre Dios, en el nombre de Jesús. Padre Dios, y si hay alguna necesidad en tu pueblo, bendito Dios. Padre, yo te ruego, Padre Dios, en el nombre de Jesús, que tú la escuches, tú la veas, Padre Dios, y trates con esa persona que tiene esas necesidades, Dios. Por favor, Dios. Tú sabes, Santo Dios, tú sabes la condición de nosotros tan crítica, Santo Dios, Padre Dios, y te ruego que nos restaures para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Dios. Amén. Dios les bendiga, iglesia.